Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta parte del tutorial para hacer este conejito. En esta oportunidad vamos a estar bordando el hocico y cosiendo las partes del cuerpo. Vamos a utilizar para el hocico el mismo tipo de hilado que utilizamos para hacer los ojitos. Un hilo negro finito. Puede ser lana de bebé finita, hilo de algodón finito, hilo macramé, hilo de bordar. Lo que ustedes tengan o les parezca mejor. Bueno, les muestro cómo bordar el hocico. El hocico consiste en un triangulito, que lo vamos a hacer así. Recuerdan que les dije que trataran de colocar los ojos en una distancia entre sí par, ¿no? Que tuviera, digamos, entre medio de los dos ojos un número de puntos par. Yo, por ejemplo, en este caso dejé 6. ¿Y eso para qué? Para dejar dividir en 3 la cantidad de puntos y según la cantidad de puntos hacer 3 partes. En la parte del medio iría el hocico. Entonces contamos. 6 dividido 3 nos va a dar 2. Entonces vamos a dejar 2 puntos de acá, 2 puntos acá y el hocico lo vamos a hacer en 2 puntos del medio. El hocico se puede hacer o bien acá arriba o bien acá abajo, donde cada uno quiera. Yo acá lo hice una línea por debajo de los ojos, o sea, una vuelta por debajo de los ojos, pero también se puede hacer más arriba. Algunas veces lo hago acá, más arriba, sobre la línea de los ojos. En este caso lo voy a hacer como lo hice acá, que es una vuelta por debajo de los ojos. Acá y dejando 2 puntos de un lado, 2 puntos del otro y lo hacemos en los 2 puntos del medio. Empezamos con un triangulito. Vamos a dejar así, introducir, bueno, utilizamos aguja lanera o la aguja que tengan. Introducimos el hilo así dejando por debajo una hebrita larga. Y ahora vamos a marcar acá. 2 puntos así, introducimos de vuelta la aguja por debajo. Ven, así es como quedaron 2 puntos de esta parte, 2 puntos de esta parte y 2 puntos en el medio, que son los del hocico. Ahora lo que vamos a hacer es marcar como una línea central acá, un punto y un poquito más debajo del punto. O sea, una vuelta y un poquito más debajo de la vuelta, justo en el medio. Ahí. Por ahí sacamos la aguja. Y ahora vamos a formar un triangulito y nos vamos a ir así, en diagonal para un lado. Para un lado de la línea que hicimos al principio. Y sacamos por el otro lado de esta forma. Ahí ya tenemos una parte del triángulo. Ahora vamos a introducir por acá. Y ahí ya formamos un triángulo. Ahora lo vamos a ir rellenando con la misma aguja. De esta forma. Esto también se puede hacer antes de poner el relleno a la cabeza. Lo mismo con los ojos. Se puede hacer antes o después. Como a cada uno le resulte más cómodo. A mí me gusta hacérselo después, pero bueno, eso es según la comodidad y el gusto de cada quien. El resultado es el mismo, así que y bueno, le damos así varias vueltitas hasta rellenar el triángulo. Puede ser de distinto tamaño, puede ser más grande, más pequeño. Eso también un poco es a elección y a gusto de cada uno. Siempre, nunca van a quedar iguales. O sea, nunca vamos a hacer 2 conejos y van a quedar exactamente iguales los hocicos ni los ojitos. Precisamente porque es algo hecho a mano. Bueno, terminamos con otra vueltita viendo que quede parejito. Y para finalizar, para emparejar un poquitito la parte de acá arriba, vamos a pasar una vez más por acá. Y extraemos por debajo. Ahí quedaría la parte del triangulito.
Ven, aquí me quedó un poquito más chiquito, más angostito, y acá lo hice un poco más ancho, pero no importa, queda bien de las dos formas. Y lo que vamos a hacer es la parte esta de la línea, esta parte de acá abajo. Acá le hicimos tomando lo hacemos tomando 3 o 4 vueltas por debajo. Sería una línea así, recta, recta con respecto a la puntita del triangulito. Por debajo más o menos 4 vueltas por debajo, 3 o 4 vueltas, según el gusto de cada uno. Entonces yo voy a contar bueno, primero voy a introducir así, por ahí. Y luego voy a contar más o menos 1, 2, 3, ahí. Y saco así. Y ahí queda. Bueno, si quieren que quede más segura, lo que podemos hacer es hacer como ahí, sacar por el medio y hacerle una puntadita más. Le hacemos una puntadita más aquí arriba, sacamos así por el medio, así queda parejo. Y extraemos por debajo. Ahí queda. Ahí queda, bueno, en este caso la línea quedó un poquito más gruesa porque yo la hice así doble, pero se puede hacer también más finita. De las dos maneras queda bien. Vamos ahora a atar bien, como ven así, para que no se nos descosa. Y cortamos. Y esto que sobra lo metemos así por dentro. Y ahí ya tendríamos bordada y cosida la carita. No quedó exactamente igual a esta, pero bueno, quedó bien también. De las dos formas queda bien. Si quieren también que quede un poquito más finito, también se puede usar un hilado aún más finito que el que yo usé, que no era tan finito, por eso quedó un poquito gruesito acá. Bueno, ahora vamos a coser las orejas de esta forma. A las orejas las cosemos en las vueltas 1 y 2, así, marcando una línea central. Así, de un lado cosemos una y del otro lado cosemos la otra, van pegaditas. Entre las vueltas 1 y la 2, ya les muestro cómo. Enhebramos el hilo largo que dejamos y antes de coser colocamos así, nos fijamos así, que quede más o menos ahí, como de la mitad del anillo mágico para un lado, y esta otra mitad del anillo mágico la vamos a dejar para esta otra oreja y va a quedar así, y ocupando digamos estas dos vueltas. Entonces lo colocamos así en la vuelta 2, ahí está, en la vuelta 2 sacamos por este otro lado, ahí no sé si se puede ver bien, y ahí vamos a introducir la aguja en el extremo. Bueno, se me salió la aguja, la volvemos a enhebrar así, y ahora le vamos a dar, por supuesto, varias vueltas. Vamos a dar varias vueltas de un lado y del otro, introduciendo el hilo por la cabeza y por la oreja. Bueno, le damos varias vueltas. Yo ahora lo dejo hasta ahí para que no sea tan largo el video. Y voy a coser la otra oreja de la misma forma que cosimos esta. Introducimos por acá, justito al lado, y sacamos por ahí, ocupando las dos vueltas. Y ahora introducimos la aguja en el otro extremo de la oreja, el extremo trasero, y así. Así la vamos cosiendo, ven que quedan pegaditas.
atravesamos por un lado la oreja y por el otro lado los puntos de la cabeza. Y ahí va quedando. Le vamos a dar varias vueltas hasta que quede bien segura. Yo ahora le doy algunas vueltas, pero ustedes le van dando todas las vueltas que consideren necesarias para que quede esto bien unido, que no se salga nada. Una vez que terminamos, por supuesto, lo que hacemos es esconder los hilos por dentro del cuerpo, por dentro de la cabeza, perdón, y hacer un nudito para que no se descosa. Así más o menos es como queda. Luego lo emparejamos un poquito más para que quede más prolijito. Lo que vamos a hacer ahora es coser la cabeza al cuerpo. Voy a poner un poquito más de relleno en la cabeza porque me parece que todavía le falta un poquitito para que quede más grande. Bueno, más grande no, sino más bien rellenita. Y ahora sí, vamos a enhebrar el hilo largo que dejamos en la cabeza y les voy a mostrar cómo coserla al cuerpo. Recuerdan que el cuerpo habíamos llegado a hacer disminuciones hasta la vuelta 41 y les había dicho que la 42 y la 43 manteníamos los 16 puntos que habían quedado en la 41. Estas dos vueltas van escondidas así. O sea, vamos a meter la cabeza así, a encastrarla así. Y eso es para que quede más firme y no se mueva la cabecita. Le voy a poner un poquito más de relleno. Ahí está. Y ahora vamos a acomodar la cabecita. De esta forma, como les dije, ocupando 2 vueltas del cuerpo. Y... uy, ¿a dónde se me cae la cámara? Esperen que la pongo. Ahora sí. Perdón. Y vamos a... introducimos ahí, ocupando esas 2 vueltas, y vamos a introducir el hilo en algún punto del cuerpo. Así. Yo voy a ir mostrando. Introducimos la aguja en un punto de la cabeza y tomamos el punto algún punto del cuerpo, así. Lo hacemos coincidir. Porque en este caso recuerden que terminamos la cabeza con 16 puntos y el cuerpo también. Entonces vamos a coincidir, van a coincidir exactamente los puntos. No necesariamente esto siempre tenga que pasar, pero en este caso lo hicimos así para facilitar el trabajo. Entonces podemos hacer coincidir precisamente un punto del cuerpo con un punto de la cabeza. Y bueno, los puntos del cuerpo los tomamos así. Ustedes se fijan cómo mejor les resulte tomar los puntos. Así, y el punto lo tomamos así. Acá también tenemos el hilo largo que dejamos del cuerpo, pero bueno, yo voy a coser solo con este. Si consideran necesario, le dan una vuelta más. Yo seguro después le doy otra vuelta más. Pero ahora hacemos hasta acá para que no se haga tan largo. Bueno, ahí ya llegamos al inicio de vuelta. Y ahí le daríamos otra vueltita más. Pero ahora dejamos hasta acá. Y ven qué firme que queda. Así queda bien firme. Bien. Bueno, este conejo me quedó sin querer un poquito más largo que el otro, creo. Bueno, pero más o menos siempre es más o menos la misma altura. Lo hice con el mismo patrón, pero a veces
Al ponerle un poquito más de relleno puede ser que quede un poquito más alto o sin querer hice los puntos por ahí un poquito más flojos. Nunca es tan exacto. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo último que nos queda ya para completar la base del conejo, que sería unir los brazos al cuerpo. Vamos a hacerlo de esta forma. En primer lugar vamos a enhebrar los hilitos estos largos que dejamos, o las hebras largas que dejamos, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coser parte con parte, unir así rápidamente, para que cuando lo tengamos que coser al cuerpo sea más fácil. Lo unimos así, rápidamente. Ahí. Y ahora, siempre traten que la parte que se nota la unión quede para atrás o para el medio, así no se ve en lo posible. Si se nota, no importa. Bueno, y ahora en este caso, bueno, vamos a empezar desde atrás porque yo quiero que la parte de la unión quede atrás, así que tenemos que podemos dejar así un punto por debajo de la cabeza, o sea, un punto no, sería una vuelta por debajo de la cabeza, o digamos una vuelta del cuerpo para abajo, así, uno para abajo, desde donde termina la cabeza, donde empieza el cuerpo, dejamos una vuelta, o podemos dejar dos también, o podemos coser también pegado a la unión entre la cabeza y el cuerpo. Yo voy acá a dejar uno por debajo de la unión y que quede así centrado. Primero agarramos y nos fijamos así, ahí queda centrado. Yo diría que es más o menos, cosemos a la altura, no sé si se aprecia acá, a la altura de donde finaliza el ojo o de donde comienza el ojo. ¿Ven? El ojo comienza acá. El ojo comienza acá, ¿no? Acá. Entonces hacemos una línea recta así, y ahí cosemos el brazo. Ahí. Ahí ven, como que justo ahí, donde comienza el ojo. O donde finaliza. Yo diría donde comienza, ahí. En línea recta. Puede ser un poquito más adelante también, pero más o menos como tomando como referencia los ojos. Los ojos, que quede como paralelo a donde están los ojos. Entonces ahora sí, lo sostenemos con esta mano y empezamos a coser. Uniendo, como hicimos con la cabeza. Uy, me fue la cámara. Un punto del brazo con un punto del cuerpo. Introducimos bien, tomamos todo el brazo completo, tomamos un punto así del cuerpo y ahí vamos introduciendo, cosiendo de un lado y del otro. Esto es